Hola, ¿qué tal? Bienvenido todo el mundo a este canal en el que buscamos que tú sepas de una vez por todas qué tienes que hacer. ¿Para qué? Para vivir mejor, para conectarte con tu divinidad, para conectarte con tu terrenalidad, para entender que aunque no eres un cuerpo, tienes un cuerpo, para amar tu cuerpo, aunque no, para todo, ¿no? Para santificar el momento presente, para tener información que te permita abrir tu mente, ampliar tu mente, tener visión. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos visión? Que lo vemos todo. Así que aquí estamos, que Sergio Marina hoy nos va a dar una charla en relación con educación consciente. ¿Para qué? Para que nosotros cada día podamos ver más cosas y ser conscientes de más cosas. Bueno, algunos datos de Sergio Marina antes de darle paso para esta charlita consciente de hoy tan bonita. Sergio Marina nació en Sabadell en el año 79, es doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad de Barcelona y ha cursado estudios superiores en Dirección de Empresas, Marketing y Desarrollo Personal. Él ha escrito 3 libros: Vivir sin sufrimiento, Del miedo a la libertad, y este que es el tercero, de Educar conscientemente. Precioso, muchas gracias, Sergio. Este libro es precioso. Y los otros 2 también me han gustado mucho. Bien, imparte conferencias y talleres gratuitos. Él tiene un espacio de salud integrativa que se llama delfis.es. Ahí le podéis encontrar. Algunos datos más de él los pondré aquí debajo del vídeo en la caja de información. Bien, todo lo que él hace está relacionado con el crecimiento personal y el cultivo del mundo interno, que son seguidos por numerosas personas de distintos países a través de su canal de YouTube, de sus libros y de sus charlas. Muchas gracias, Sergio, por estar aquí. ¿Qué tal estás? Querido Cristóbal, amigo, bueno, pues nada, gracias por tu cariñosa y amable presentación. Pues ¿cómo puedo estar? Encantado de la vida de volver a tu hogar, a volver a tu casa y compartir contigo y con todos tus amigos, con todos nuestros hermanos y hermanas. Y bueno, pues contento y feliz de que puedas plantear esta temática en tu canal, que tiene y guarda mucha relación con todo lo que tan amable compartes desde hace muchos años. En este caso es sobre educar conscientemente, ¿verdad? Es verdad que cuando hablamos de educación, querido Cristóbal, nos viene a la memoria únicamente lo que es enseñar, es decir, lo que entendemos como es doctrinar, como es introducir información. Y si uno analiza la importancia, la relevancia que tiene el acto de educar, que fue siempre en la antigüedad como un acto sagrado. Si uno repasa un poquito esos grandes maestros, esas escuelas iniciáticas, las escuelas de misterio, esas comunidades donde crecían grandes seres y personas del día a día, cómo empleaban el acto de educar, estoy seguro que nos llevaría un poquito más a la reflexión de percibir cómo estamos educando en nuestro día a día. Permíteme que haga una clara observación para que así, cuando hablemos de educación, podamos comprenderlo un poquito más desde una profundidad un poquito mayor. Hemos reducido únicamente la educación al acto de educar institucionalmente hablando. Es decir, cuando vamos a la escuela, cuando, en fin, pasamos por el instituto, algunos por la universidad, y lo hemos reducido también al ámbito familiar, es decir, pues la educación que recibimos en casa, ¿sí? Esto es un claro error. Educar va más allá del ámbito intelectual, va más allá del ámbito familiar. Educar educa absolutamente todo. En el ámbito empresarial, cuando uno está, por ejemplo, en el trabajo, en la dimensión lúdica, cuando estamos haciendo actividades recreativas, por ejemplo, educa también cuando estamos con nuestros amigos. Evidentemente, luego veremos qué es el acto de educar, si tiene algo que ver con lo que estamos haciendo o hacíamos, porque hay cada vez más personas que perciben que la educación consciente lo que pone en relevancia es la consciencia al servicio de la educación. Eso yo creo que es el eje fundamental, es decir, la consciencia, la capacidad que tenemos como seres humanos de conocernos a nosotros mismos, reconocer la dimensión espiritual que somos y evidentemente los vehículos de consciencia asociados, y luego la capacidad que tenemos no solo de conocernos a nosotros, sino también de conocer la realidad que tenemos fuera. Todo va asociado.
¿sí? Y en un segundo lugar, hay un grave error que percibimos que la educación únicamente son unos años concretos en la vida del ser humano. Es decir, desde que nacemos y pues en algunos casos hasta la mayoría de edad. Y luego ya, pues ahí se acabó todo. Es decir, el acto de educar ya acabó, dura unos años concretos. El acto de educar, querido Cristóbal, educar conscientemente de lo que vamos a compartir y estamos ahora expresando, es un acto atemporal, es decir, dura absolutamente toda la vida. ¿Y por qué dura toda la vida? Porque la educación consciente pone el énfasis, pone el foco en uno mismo, en la capacidad que tiene todo ser humano, no para introducir conceptos ni desarrollar el intelecto, sino todo lo contrario, para extraer, para sacar de todo ser humano todo su potencial como ser humano. Claro, aquí cambia por completo el sentido de la educación, porque si entendíamos o trabajábamos la educación únicamente desde la visión de que hay un ser, en este caso el educando, que no sabe y hay otro que sabe, está claro que el objetivo de la educación es llenar de conocimiento del que sabe al que no sabe, ya sea en el ámbito, insisto, familiar, el padre que instruye a su hijo cómo tiene que hacer las cosas, lo que tiene que estudiar, cómo tiene que pasa en el ámbito laboral, ese jefe, por ejemplo, que tiene que decirle a sus trabajadores cómo tienen que ser las cosas, cómo tienen que dirigirse, etc, etc, etc. O sea, es decir, es una simple introducción de el que sabe hacia el que no sabe. Es decir, obviamos por completo que ese ser atesora una sabiduría inherente e inmanente como ser humano espiritual que es, evidentemente. Por tanto, la educación consciente nos dice nada que ver con introducir, es decir, ese ser que tienes delante, da igual la edad biológica que tenga, es un ser exactamente divino y eterno que tú. Es decir, que el objetivo en la educación consciente es percibir que estamos hablando de una relación de tú a tú. Da igual si ese niño tiene 3 años, esa persona tiene 60. Tiene un potencial enorme por descubrir, tiene unas capacidades como ser humano estratosféricas, unos dones y talentos propios, unas capacidades, unas aptitudes propias, individuales, que deben de ser manifestadas y sacadas hacia afuera. Por eso aquí el escenario cambia por completo, porque cuando ya percibes que en la educación la persona que tienes delante tiene una potencialidad enorme, lo que estás reconociendo es que lo único que le puedes hacer es acompañar, ayudar para que él por sí mismo pueda manifestar todo eso que lleva consigo. Entonces, claro, fíjate que ahí se abre un abanico muy grande porque reconoces que ese ser que tienes delante al que vas a educar, es decir, a sacarle todo el potencial, reconoces que es un ser no solo espiritual, sino que tiene cuerpo físico, que tiene mundo energético, que tiene un ámbito mental y que tiene un ámbito emocional. Y por tanto vas a cuidar también de todos esos elementos para que él, evidentemente, pueda dar siempre, conociéndose a sí mismo, su mejor versión. Pero fíjate que la educación consciente siempre apunta hacia uno mismo. Yo no puedo educar si a su vez no me conozco bien. Como decía el gran Krishnamurti, cuando hablaba de educación, dice, si al que hay que educar no es al educando, no hay que educar a tu hijo, te tienes que educar a ti, educar al educador. Y cuando yo, como educador, me voy conociendo más, y eso quiere decir, pues me voy reconociendo, empiezo a ejercer mi capacidad de escucha, empiezo a ser mucho más amoroso conmigo mismo, me empiezo a valorar como ser humano que soy, empiezo a reconocer mis capacidades. En esa situación estoy en disposición de acompañar a otra persona. Ese jefe, ese compañero de trabajo, si es una persona pues que poco a poco empieza a cultivarse interiormente, tendrá más capacidad de escucha luego con sus trabajadores. Ese padre que se compromete consigo mismo, que poco a poco empieza a desarrollar su consciencia, empieza a cuidar su mundo emocional, empieza a trabajar sus emociones, estará en disposición luego de acompañar a su hijo a que pueda también pues llevar una gestión emocional como corresponde. Es decir, aquí lo que tenemos ya que cambiar, bajo mi humilde
posición, evidentemente, y lo que yo planteo en el libro es cambiar el paradigma del que la educación se ha convertido. Si somos todos honestos, la educación se ha convertido siempre en una herramienta de poder, en un instrumento de adoctrinamiento para ejercer que todo ser humano acabe pensando, sintiendo y actuando siempre de la misma forma. Porque si tú reduces a un ser humano a que no sabe y hay que llenarlo únicamente de conocimientos ya prescritos o marcados porque se considera que hay que aprender lo mismo y de la misma forma, te aseguras que esa persona acabe haciendo siempre lo mismo. No lo que debería hacer, porque ese ser humano es único, viene con un propósito de vida, pero si no creamos las condiciones adecuadas para que pueda manifestar eso que ha venido a hacer, ¿para qué sirve la educación? Es decir, somos seres divinos y eternos, viviendo una experiencia física, con un propósito de vida. Todo el mundo lleva un propósito debajo del brazo, con unas capacidades propias, con unos dones y talentos que son la clave fehaciente de la divinidad que todos somos. Si a esas capacidades yo no las puedo manifestar, ¿para qué sirve mi encarnación? ¿Qué sentido tiene encarnar si yo no plasmo mis atributos divinos? Entonces, yo creo que llega un momento que ya hemos visto que la educación tradicional, ya sea en la familia, ya sea, como decía, en el ámbito académico, en la escuela, en la universidad y en el trabajo y en el ámbito lúdico, es ese tipo de educación instrumentalizada de poder, de generar miedo a esas personas. Si no haces esto, te voy a castigar. Si no vendes no sé cuánto, no conseguirás llegar al nivel de ventas óptimo para luego no tendrás la comisión. Siempre estamos jugando un juego perverso educativo de la sanción, del miedo, de llegar a no sé qué objetivo, del sistema competitivo, porque fijaros y fíjate, Cristóbal, que la educación tradicional lo que nos hace sin darnos cuenta es entrar en una batalla campal donde hay competición entre seres humanos. A ver quién llega al primero, a ver quién saca la mejor puntuación, porque sin la mejor puntuación yo no podré llegar a no sé qué. Es decir, las mentes se han adoctrinado hasta tal punto que únicamente vivimos pensando en ser mejor, no que nosotros mismos, en progresar, sino mejor que el que tenemos delante, porque nos han dicho que si no somos el no sé qué ni no sé cuántos, no llegaremos a eso donde han pensado que debemos de llegar cada uno. Por tanto, ese tipo de educación tiene siempre asociado mucha carga de dolor y sufrimiento. No confiamos en nuestros hijos. Evidentemente, si yo no confío en mí mismo como ser humano, ni confío en la vida, tampoco voy a confiar en mi hijo. Mis trabajadores o mis amigos o con quien sea establezca una relación educativa, tienen unas necesidades propias. ¿Cuánto hace que no escuchamos, cuánto tiempo pasa que no escuchemos a las personas como se merecen? Porque siempre que queremos tener la razón, nos creemos los dueños de la palabra. ¿Y cuántas veces le decimos a nuestros hijos, las cosas se hacen así porque las digo yo, porque tengo más experiencia que tú? Pero ese ser necesita vivir una serie de experiencias para poder crecer y para poder vivir. Y seguramente te quedarías asombrado si le permitieras y le facilitaras las condiciones adecuadas para que pudiera plasmar todos sus atributos. Es que todos somos sabios por naturaleza, como decía Platón. Quizás de conocimiento, que el conocimiento es efímero. Y el conocimiento es efímero porque hoy piensas A, pero mañana llega otra información y dices, pues no era A, es que ahora es B. Pero es que dentro de 2 días ese conocimiento, que muchas veces se queda en puro conocimiento y no se extrapola a la vida diaria, no se extrapola a nuestra cotidianidad, queda en saco roto. Ya estamos cansados de tanto aprendizaje que está vacío y de contenido y de sentido propio de vida. Por tanto, reconocemos una relación educativa de que ese ser es exactamente igual que tú, que no hay categorías, que no hay unos mejores que otros peores, que todos estamos al mismo nivel, que maestro y alumno, como dice la tradición, se funden en uno, que en un momento dado yo aprendo de ti y a la vez puedo también aportar algo para ti, que hay que tener mucha humildad para aprender en cada momento de tu vida, que ya estamos cansados de dar sermones, de decir cómo se tienen que hacer las cosas.
Y a lo mejor nos estamos perdiendo la oportunidad de poder escuchar a ese ser humano y reconocer dónde están sus atributos. Eso pasa en el ámbito educativo a todos los niveles. No tenemos la suficientemente atención para observar qué le pasa a nuestros hijos. Nuestros hijos reclaman muchas veces atención, pero no le damos el tiempo que necesitan. Lo camuflamos dándoles, pues a veces una maquinita o un videojuego, pero el tiempo que requiere de nuestra presencia lo omitimos por completo. También subestimamos a las personas, porque la educación tradicional se ha encargado de subestimar a las personas. De decirle, tú eres bueno, tú eres un 5, tú eres un 8, o sea, un sistema totalmente cuantitativo. No valora al ser humano en su globalidad. Por tanto, estos son algunos rasgos que yo te diría, Cristóbal, hacia dónde apunta la educación consciente. El eslogan, por decirlo de alguna manera, es educar para ser o educar para tener. Ya sabemos el modelo educativo hacia dónde va. Educar para tener, pero al final nos damos cuenta que el modelo de sociedad y de humanidad hacia dónde va, cuáles son los derroteros, lo estamos viendo con nuestros propios ojos, ¿no? El tener, el acumular, el poseer, el egoísmo, el egocentrismo. Sabemos que eso ya tiene los días contados, que hay que ir hacia ese ser, a ver al ser humano en su globalidad, en su holismo, como ha sido y fue siempre. Y esa es la educación consciente, la que plantea abordar al ser humano desde todas sus dimensiones. Educar para ser, desde el ser y para ser. Fíjate qué hermoso, ¿verdad? Respetando las libertades de los seres humanos. Se acabó ya de los miedos. Usamos el miedo en la educación como una herramienta de poder. Si no A haces mí me ha esto... gustado, Sergio, a mí me ha gustado mucho cuando has dicho que esto de la educación consciente tiene mucho más que ver con la autoeducación, ¿no? Esto del conocimiento tiene más que ver con el autoconocimiento y entonces siempre todas estas cosas conscientes me encanta porque terminan mirando hacia adentro, ¿no? ¿Cómo vamos a compartir? Sí, podemos compartir información, yo qué sé, pues mira, yo sé más nombres de ríos de España o de afluentes o de no sé qué que tú, oye, me puedes compartir información cuando tú sabes más. Pero tú no puedes compartir amor cuando no tienes amor, no puedes compartir conciencia cuando no has mirado hacia adentro. Entonces, bueno, solo por decirte que me ha llamado mucho la atención cuando dices el conocimiento es efímero, ¿no? Porque siempre estamos en evolución, por lo tanto, lo que sabemos este año puede que nos sirva para el que viene, pero puede que no, ¿no? Hay que tener humildad para aprender. El acto de educar es un acto atemporal. Bueno, yo saco en conclusión también de todo esto que estás diciéndonos que estamos edificando continuamente un mundo nuevo. Entonces, todo el sentido que tiene el canal de YouTube que yo tengo aquí, el sentido que tiene que tú hayas venido hoy a este canal de YouTube, que este canal de YouTube podría ser solo mío o como yo disfruto mucho más, que sea un canal de mucha más gente porque me lo paso muy bien. Entonces, el sentido de todo esto es que pretendemos que este mundo nuevo que estamos edificando continuamente vaya por un camino un poco más consciente que por un camino inconsciente, ¿no? Estamos un poco buscando encender bombillas en la mente de las personas. Bueno, no te quiero enredar ni entretener ni parar mucho tiempo porque todavía te queda aquí bastante carrete, que lleva un muy poquito tiempo. Cuéntanos más sobre la educación consciente que me está maravillando, Sergio. Muchas gracias. Sí, gracias Cristóbal por tus aportaciones. Sí, como tú bien sabes, al final siempre todo apunta al mismo sitio, es a uno mismo, ¿no? De hecho, que en el primer capítulo hablo directamente y apunto que no puede haber educación consciente que valga si no hay una transformación interior en el ser humano. Esa es la clave, ¿no? No la puede haber, pero como no lo puede haber en nada, al final la realidad externa, lo que percibimos como materia, únicamente puede cambiar cuando cambia el interior. A veces nos empecinamos en cambiar las cosas que ven nuestros sentidos corporeo-mentales y al final eso se repite y se repite y se vuelve a repetir en nuestras vidas porque el mensaje es claro. Si yo quiero cambiar la realidad externa, lo que primero debo acometer que es un cambio, una transformación en mi realidad interior.
Y por eso la educación consciente lo que nos invita evidentemente es a mirar hacia adentro. Es decir, como educador que soy y a la vez también como educando, porque hay que tener mucha humildad para también percibir que en un momento dado yo puedo acompañar, pero que también puedo aprender de otra persona. Es decir, que hay un contacto humano, porque en la educación lo que hay es un contacto humano donde yo me abro a esa persona y tengo la humildad para poder descubrir muchas de las virtudes que pasan desapercibidas en el día a día. Y esto es así. Fíjate que la educación consciente, entre otras muchas cosas que me gusta y lo comparto con largo y tendido, por ejemplo, es en la coherencia. Es decir, hay uno de los pilares fundamentales que es importante en la vida de los seres humanos, que es la coherencia de vida, la coherencia vital, que me gusta compartir a mí. Es decir, intentar mantener una sintonía, una melodía interna clara entre lo que uno siente interiormente, lo que le dicta su corazón, lo que uno verbaliza, porque la palabra tiene mucha fuerza, la palabra es energía, hay que decretar, pero hay que decretar desde el sentir, desde el corazón, y luego evidentemente lo que actuamos. El ser humano, una gran parte de la humanidad, fruto, como tú decías, de esa inconsciencia, en su día a día tiene una profunda incoherencia. Es decir, sienten una cosa, perciben interiormente un mensaje, expresan con su palabra otra bien distinta y acaban haciendo todo lo contrario, ¿no? Entonces, educar conscientemente nos invita a, primero nosotros, mantener una coherencia con nuestro sentir, con nuestra palabra y con nuestros actos y, evidentemente, pues con las personas que al final acompañamos, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, de esa familia, ¿no? Que le dice al niño de 10 años, hijo mío, tú no tienes que hablar mal, sino tienes que ser educado por la vida, pero sobre todo no digas palabrotas, porque si dices palabrotas te voy a castigar. Y luego van en el coche y se le cruza un peatón y el padre empieza a soltar, en fin, de los demonios, ¿verdad? Bueno, pues eso hay una falta de coherencia, ¿no? Como decir, hijo mío, tú no tienes que fumar en el trabajo, hay que ser no sé qué. Y la persona que está ejerciendo como líder o como jefe o como padre o como maestro, como docente, está haciendo todo lo contrario. Entonces, cuidado porque la falta de coherencia nos invita también a ser, en fin, entrar en una materia dañina y dolorosa para las personas que tenemos cerca, ¿no? Porque, bueno, tú me puedes decir A, pero si luego en tu día a día haces B, no guarda ejemplo alguno, ¿no? Por tanto, seamos muy cuidadosos con eso. Luego también, querido Cristóbal, la educación consciente apunta hacia la creación. Los seres humanos tenemos un poder, tenemos muchos, pero tenemos el poder de la creación. Evidentemente, si no fuéramos seres divinos, pues este poder no nos sería otorgado, pero tenemos la manifestación de poder crear, de crear en la materia. Y eso lo puede hacer todo ser humano. En el momento de que encarna, puede crear. Y crear significa materializar algo nuevo. Algo nuevo. Yo sé que nos gusta y el ser humano se acomoda muchas veces en querer imitar, en querer repetir. Por eso el conocimiento nos atrae tanto, porque nos gusta decir, oye, pues según el que dijo no sé qué, nos apoyamos siempre de lo conocido. Y cuando creamos, creamos desde lo desconocido, creamos desde la novedad, desde lo novedoso, porque hay una parte de nosotros que se expresa a través de eso que estamos haciendo. Y educar conscientemente pone el acento ahí, a que pongamos los medios para que podamos crear. Y crear significa que estés haciendo lo que estés haciendo, estés cocinando, crees algo nuevo. No es que la receta, bueno, pues bien, un día pues sigue la receta de no sé quién, que seguro que está muy rica y muy buena. Pero el objetivo es que tú puedas plasmar una parte de ti en eso que estás haciendo, que elabores algo, que cojas un pincel y que sea el espíritu, tu alma, la que se expresa a través de ti. Y eso es creación. Y la educación consciente apunta hacia eso. Y si miráramos a esas personas, a esos seres que tenemos cerca, a ese compañero de trabajo que pensamos, no, es que está muy limitado. Bueno, pero ¿te has encargado de observar dónde están sus virtudes?
quizás está en un lugar en el trabajo que no le corresponde y te rendiría más en otra ubicación si le proporcionas a lo mejor otras herramientas, porque todos somos, como decía, por naturaleza, grandes creadores, ¿no? Otro elemento, querido Cristóbal, que también me gusta compartir, es la alegría y el contento, el gozo de vivir. Fíjate que cuando hablamos de educación, se nos viene a la cabeza lo primero, pues es el calvario, ¿verdad? De que, bueno, pues mi hijo en la adolescencia, en la escuela, los niños. Bueno, porque al final hemos entrado en una vorágine de imposición, de tienes que hacer esto de esta forma, tiene que haber castigo de por medio, pero no solo tiene que haber castigo, sino también hay premio. O sea, es decir, lo tradicional se mueve por polaridades. Es decir, si no haces esto, te voy a castigar, el sistema te castiga, te multo, en fin, te pongo un peaje de vida, pero de la misma manera, si haces esto, yo te doy un premio, ¿verdad? Te doy, pues yo qué sé, en la empresa, pues te doy un plus por no sé qué de ventas. En la familia, en casa, bueno, si haces los deberes, te voy a dar, te dejaré ver un rato la tele. Siempre estamos dando caramelos y de la misma manera también estamos dando pues pequeños golpecitos cuando uno no lo hace bien, ¿no? Y eso lo que hay ahí es miedo, ahí hay falta de libertad clara y explícita, ¿no? Por tanto, una clara invitación a que cuando eduques también se puede gozar. No puede ser esto un calvario cada vez que estemos en contacto con otro ser humano tratando de acompañarle y de ayudarle en su día a día, ¿no? Por tanto, educar también se puede educar desde el gozo. Tenemos una parte interna que nos da felicidad. ¿Podemos educar a las personas a que expresen ese contento y esa alegría? ¿Es posible? Por supuesto que es posible. Claro que sí. Y de estos elementos, querido Cristóbal, podríamos seguir, ¿no? La educación tradicional es una educación que se tiñe siempre de negativo. El no siempre está presente. A mí la verdad que es un elemento que trato siempre de tener muy presente en mi día a día, ¿no? Evitar el decir no. No quiere decir que en un momento dado no pongamos límites a las cosas y límites a las personas cuando corresponden y límites a las situaciones, pero se pueden hacer siempre desde una posición mucho más constructiva. Y la educación tradicional nos ha inculcado siempre desde el no. Desde que nacemos, siempre no. Niño, no hagas eso. Niño, no tires de no sé dónde. Niño, no sé qué. Niño en la escuela cuando ya llegamos a la escuela. Niño, estate sentado. Niño, no levantes la voz. Es inhumano tener niños de 7, 9 años, 5 horas sentados en una silla. El problema no es del niño, es del sistema, que eso es inhumano hacerlo de esa forma. Y cuando convertimos ese no en oportunidades de positividad, pues se abre un espacio mucho más enriquecedor. ¿Se puede educar en positivo? Evidentemente. Todo ser humano siempre atesora muchas virtudes. ¿Por qué nos centramos siempre en sus debilidades? Nos pasa en todas las dimensiones de nuestro día a día. Siempre vemos el lado negativo de la vida. Es que hoy llueve. Es que fíjate cómo llueve. Que mañana hace calor y te quejas. Es que hoy hace demasiada calor. Nunca estamos satisfechos. Nunca estamos contentos. Nunca los seres humanos están a la altura que nosotros pensamos. Nuestro hijo nunca llega. Nuestro hijo nunca llega porque piensas que debería de ser como tú quieres que sea. Tu trabajador no está llegando donde debería de llegar porque lo estás limitando de una forma inconsciente. De 10 palabras que le dices, 9 son negativas. No estás construyendo desde la virtud, desde la positividad. Y la educación consciente lo que nos invita sobre todo es a emplear el término positivo en todo. Siempre hay algo que podamos valorar en otro ser humano. Siempre tiene algo positivo, ¿no? Oye, Bueno, Sergio, una pregunta que me está viniendo según hablas. El modelo educativo actual, al menos el que conocemos tú y yo, el de España, está lleno de personas intelectualmente activas, de personas que estudian la filosofía, los griegos, los no sé qué, la historia, tal. Y sin embargo, yo creo que este sistema educativo que conocemos aquí se basa mucho en tienes que saber una serie de contenidos
y si no lo sabes en el momento del examen, pues eres suspendido, ¿no? También puede haber trabajos que acompañen el momento del examen o actitud en clase o muchas otras cosas, ¿vale? Entonces, si todo eso ahora mismo cogemos y decimos, a ver, ¿cuáles son los ríos de España? Google, dímelo, le dices al teléfono, dímelos. O los afluentes de tal río, o los reyes visigodos, o no sé qué. ¿Cómo es posible que se premie tanto todavía el momento del examen, por un lado? ¿Cómo es posible que este modelo educativo se mantenga, dijéramos, de alguna forma obsoleto con personas intelectualmente activas? ¿Y hacia dónde se está? Porque yo no sé si este modelo está empeorando o manteniéndose o mejorando, ¿no? ¿Cómo ves tú este modelo hacia dónde se dirige? ¿Realmente está cambiando a mejor? ¿Qué notas tú que está pasando, al menos en lo que tú estás ahí en Barcelona, yo estoy en Sevilla, estamos en España los dos? Ya me gustaría saber de la educación mundial, pero por lo que yo veo aquí, no sé. A mí me parece que debería ser de otra manera, ¿no? Sí, evidentemente, Cristóbal, estamos hablando que el modelo tradicional lo que reproduce es el sistema de pensamiento y el modelo social imperante a nivel mundial. Es decir, lo que tú decías a nivel de la educación es porque se centra únicamente en el desarrollo del intelecto. La educación únicamente para el sistema es desarrollo del intelecto. ¿Para qué? Para que cuando ese niño o ese adolescente o ese ser humano salga a la calle, pues esté capacitado para poder competir, para poder luchar y para poder darle la supervivencia que requiere el propio sistema. Es decir, porque al final eso es una lucha campal entre el que puede llegar a 6, el del que no llega a 7, el que se queda por el camino que ya se olvida, pero los que van siguiendo hacia adelante, eso se sigue perpetuando el sistema. Con lo cual, eso se retroalimenta siempre, porque sin darnos cuenta, y no solo pasa en el ámbito educativo, entramos en la competición, entramos en la supervivencia. Es decir, es la lucha de clases, en definitiva. A ver quién puede más, a ver quién llega al primero, a ver quién llega... O sea, el competir versus el compartir, que estamos hablando desde el ámbito consciencial. En el ámbito educativo consciencial, como ponemos la consciencia al servicio de la educación, percibimos que donde está el valor de la vida es en el compartir, en educar para compartir, no en educar para competir. Eso en primer lugar, ¿no? En segundo lugar, los derroteros hacia dónde va. Pues yo te tengo que decir, Cristóbal, que cada vez veo proyectos y más personas involucradas en esta forma de percibirlo. Y la verdad que te quedarías asombrado. También en el ámbito académico, si quieres, en el ámbito educativo, hay muchos proyectos cada vez más conscientes que perciben claramente que no solo es el desarrollo del intelecto, sino que ya se empieza a trabajar muy bien el ámbito emocional del niño, de la persona, niños que ya están empezando a hacer cositas con meditación, con la ciencia, por ejemplo, del yoga, con otras prácticas para equilibrar su mundo mental y emocional. Cada vez hay más proyectos que incluyen el trabajo de, por ejemplo, de la naturopatía, el contacto con la naturaleza para poder aprender cosas elementales de cómo podemos sanarnos o cómo podemos armonizar un dolor de barriga con plantas naturales, pues eso se puede aprender. Eso es percibir al ser humano desde su visión holística, ¿no? Cómo se les puede enseñar también a las personas, por ejemplo, a astronomía para que puedan, en fin, es que da para mucho, es el conocimiento de nosotros mismos y eso abarca una infinidad de cosas cuando percibes que educar tiene que ver con eso, con la educación integral, con ese todo que somos como seres humanos, no solo el cognitivo y racional, que eso es una parte minúscula de los seres humanos, sino que hay un espectro muy grande, ¿no? Pero sí, evidentemente, como también lo percibo en el ámbito empresarial. Yo recibo y he recibido muchas propuestas de proyectos increíbles, muy bien hechos a nivel consciencial, de que nada tienen que ver con eso que a día de hoy todavía, a ver quién vende más, a ver que si te tengo que pisar, te piso, si te tengo que... sino que se crean estructuras, colaboraciones, sinergias, como pasa, por ejemplo, con tu canal, tú lo compartías muy bien, ¿no? Tú tienes esa visión de compartir, de poder integrar muchas personas que puedan sumar en el proyecto, que puedan también sumar a todas las personas que te siguen. Es decir, tú has percibido que la vida no se vive en clave del yo, de lo mío, de lo que es mío, sino que te has abierto perfectamente, pues proyectos conscienciales empresariales cada vez hay más,
proyectos que cuidan el medio ambiente, proyectos que ponen a la persona en el centro de todo, ¿no? Como no puede ser de otra manera. Y con insisto, la humildad de crear estructuras horizontales. Yo creo que ya se acabó esto de, por mucho que quiera, ¿no? De la verticalidad, de que si el docente está aquí, el alumno está aquí y vemos por encima que si el jefe está por aquí y ve sus trabajos. O sea, al final son estructuras jerárquicas totalmente condicionadas y de poder. Y cuando entra la consciencia, nos damos cuenta de que todos estamos a la misma altura, que todos estamos en un viaje de recordar lo que somos, que a veces recordamos antes, que a veces recordamos al final, pero que estamos todos en la misma línea. O sea, no hay mejores ni peores, ¿no? Que es que un niño, querido Cristóbal, de 9 años o de 3 años, si tienes la humildad para escucharlo y observarlo, te podrías quedar atónito de la sabiduría que atesoran, de la sabiduría que atesoran. Cuando no intervenimos, porque siempre estamos en la educación tradicional interviniendo, no dejando que se expresen, cortándoles la palabra, diciéndoles lo que tienen que hacer. Intervención pura. Cuando eso requiere de menos intervención y de poner las condiciones para que ese potencial que tiene el ser humano, que lo tenemos todos, pueda florecer y despegar. Hay personas que tienen, querido Cristóbal, una sensibilidad tan grande, pero tan grande, niños, adolescentes, que son rebeldes porque no se les deja expresarse, porque son sensibles para todo, necesitan pintar cuadros, necesitan tocar el violín y se les está poniendo, no sé, pues a jugar a fútbol cuando no les interesa lo más mínimo, porque no vemos, no los observamos. Fíjate que la educación consciente, me acuerdo, por ejemplo, de la tradición esenia, que tú también conoces bien, de la cual forma parte el linaje de Cristo Jesús, pues los esenios educaban a través de la observación únicamente, de la no intervención. Cuando ya ese ser nacía, se pasaban el primer septenio de vida únicamente observando. Solo observaban. ¿Y qué hacían con esa observación? Pues ver sus rasgos divinos, pues ese ser que venía a lo mejor para ejecutar actividades pues artesanales. Veían la persona pues ya que desde los primeros años de vida tenía interés por los números. Había niños y niñas que tenían interés por las plantas, en fin, y ahí ya se podía percibir con la observación cuáles eran sus rasgos, atributos álmicos espirituales. ¿Y dónde está la clave de esa educación? Pues cuando ya pasaban a partir del segundo septenio, que habían identificado en comunidad los atributos de cada ser, pues le ponían a cada ser humano las condiciones necesarias para que pudieran expresar eso. A día de hoy en las escuelas, ¿qué pasa? Todo el mundo hace lo mismo, en la universidad todo el mundo hace lo mismo, al final todos vamos hacia el mismo camino. O sea, siendo seres singulares e individuales que somos, al final acabamos pasando todos, perdón por la expresión, por el tubo, repitiendo todos lo mismo. Pero alguien me ha preguntado si ese camino es válido para mí. Quizás para otros sí, pero es que yo tengo a lo mejor otras inquietudes. Yo es que a lo mejor he venido a plasmar puzzles de 1000 piezas, o a lo mejor mi plan de vida pasa por acompañar a ancianos en sus últimas fases de vida. Es que hay proyectos de vida tantos como seres humanos. Si somos casi 8.000 millones de almas, hay 8.000 millones de planes vitales diferentes, que no hay uno igual que el otro. ¿Y por qué condenamos a través de la educación a que todos tengan que vivir las mismas experiencias? Lo dejo ahí como un poco de reflexión, no sé cómo lo ves tú, Cristóbal, pero estamos desaprovechando la materia prima, ¿no?, de la humanidad. Ese es el tema. Yo creo que en las empresas ya hace más tiempo que se han dado cuenta de que les resultan más interesantes los trabajadores que tienen creatividad, actitud. Quizás pueden tener el conocimiento o no tenerlo, pero el conocimiento de una cosa concreta le das un cursillito a una persona y lo puede coger, ¿no? Aunque no lo haya estudiado en su carrera universitaria o en su educación primaria. Claro. Pero si esa persona llega a la empresa sin actitud y sin creatividad y sin esa libertad imaginativa interior y sin esa eso es más difícil enseñárselo. Entonces yo creo que ahí quizás la escuela tiene que
Sí que, como tú dices, puede ser que haya muchos proyectos que están abriéndose a todo esto y hay escuelas privadas que ofrecen todo esto de la educación, pues no sé, bajo el punto de vista ¿cómo se llama este? De Rudolf Steiner y todo esto de tal. Pero la educación en general yo creo que tiene que echar una carrerilla ahora mismo, ¿no? Yo creo que tiene porque en las empresas no están deseando gente que se sepa de memoria los ríos de España y los afluentes. Y yo no sé si las empresas van más adelantadas o no, porque tú lo has dicho, ¿no? Que las empresas también adolecen mucho del premio y castigo como en la escuela, ¿no? O sea, si haces lo que yo te digo y consigues ventas, te premio, si no te castigo, también las empresas son muy competitivas en vez de colaborativas. El nuevo mundo actual ya es muy, muy colaborativo y hay muchas empresas que no se han dado cuenta y siguen con los modelos antiguos. Pero bueno, yo creo que, bueno, por resaltar algunas de las cosas que has dicho últimamente, la coherencia es importantísima para la educación consciente, coherencia vital. Educar conscientemente tiene que ver con creación. La creación no tiene nada que ver con imitar lo que hacen otros para sobrevivir o, bueno, como a este le va bien, voy a ver si hago lo mismo. Tiene que ver con creación y la creación sale de donde no había nada antes. La creación sale de bien, la alegría y el contento, el gozo de vivir, ¿no? Yo tengo algún educador también que ha participado en este canal hablando de los estoicos, ¿no? Del estoicismo y todo esto, y decía, mira, Cristóbal, yo doy clases en el instituto de no sé dónde, tal, da igual. Y dice, yo lo conseguiré o no lo conseguiré, pero lo que yo pienso es que si no es divertido, no sirve. O Así es, sea, qué bueno. decía esto, ¿no? Entonces, que Claro. educadores maravillosos. Luego, por lo tanto, has dicho también educar desde el gozo, desde el disfrute, esto es muy importante. Para que haya educación consciente tiene que haber transformación interior, volvemos una y otra vez a la transformación interior y todo esto. Bueno, Sergio, puedes ahora, mientras yo hablo, a ti te están viniendo ideas, puedes ahora hablar de cualquier cosa que desees o alguna frase final para despedirte o seguir desarrollando no sé qué otra cosa que te haya venido. O sea, que tú Sí, tranquilo. Perdona por yo, esta interrupción que me gusta no, siempre de maravillosa las la notas que recapitulación. tomo. Sí, cuéntanos, Sergio. Gracias por la recapitulación, Cristóbal. Nos ayuda a Sí, todos ubicarnos. Mira, yo finalizaría, querido Cristóbal, y a nuestros amigos y amigas, con una pequeña reflexión, ¿no? Fíjate que en el ámbito tradicional, ¿no? En el ámbito poco consciente, siempre se nos ha educado, siempre a través de la debilidad, a través de los miedos, a través del pensamiento. El pensamiento nuestro es un pensamiento binario, no hay que olvidarlo. Es decir, pensamos en términos de frío y calor. Es decir, y computamos solo una parte. Es decir, cuando estamos cómodos con el frío, pues queremos solo frío y no estamos con el calor. Cuando queremos calor, pues ya no nos gusta el frío. Es decir, nos polarizamos. Evidentemente es un fenómeno, pero la mente lo que hace es partir el fenómeno y se polariza hacia un lado, ¿no? Entonces, fíjate que eso tiene que ver con la forma de pensamiento. Es una educación, pues, que como se desarrolla solo y únicamente con el intelecto, pues le da mucha fuerza al pensamiento. Cuando hablamos de educación consciente, y ya para finalizar, quisiera recuperar la importancia de la intuición. Educar a través de la intuición. Yo creo que esto pocas veces se nos ha enseñado. Esto casi sería, bueno, en algunas empresas cada vez hay más líderes conscientes que apuntan hacia ello. Enseñar a las personas, formar a las personas, permitir que las personas se puedan expresar a través de su intuición. Es decir, sabemos que la intuición es la llave, es la linterna más fehaciente que tiene el ser humano. Es decir, es la llamada del alma, como decía Platón, es la noesis, ese susurro del alma cuando baja, ¿verdad? Y tenemos que educar a los seres humanos a que puedan ser conscientes de esa llamada, a que puedan ser conscientes de esa intuición, de que tomen decisiones a través de su intuición, no decisiones que otros piensan que deben de tomar, que eso ya volvemos a lo de antes, es decir, al final acabo tomando las decisiones de lo que me han dicho, de lo que debería de ser, etcétera, cuando yo realmente no estoy para nada de acuerdo con lo que acabo haciendo, ¿no? Sino que educar a través de esa intuición, a través del corazón. El corazón recibe, y como ya sabéis, ya no es para la ciencia un simple órgano que nos ayuda a mantenernos en vida, ¿verdad? Sino que la ciencia a día de hoy ya nos ha dicho, cuidado que tiene un campo electromagnético 5.000 veces superior al cerebro, es decir, el órgano estrella
del cuerpo, que es el corazón, tiene un cerebro propio, es decir, tiene una inteligencia suprema. Es decir, eso ya es científico, o sea, ya no hay duda ahí, ¿verdad? Evidentemente siempre hemos sabido que en el corazón hay algo más, que está lo que realmente somos. Y ahí llega el mensaje. Es decir, cada vez que uno pregunta y se pregunta a sí mismo, le lanza la pregunta al Espíritu Santo o a su yo soy, cada uno tiene su forma de hacerlo, eso resuena en el corazón. Y eso llega siempre en forma de intuición. Primero pasa por el corazón y luego sube directamente hacia la mente. Es verdad que como no escuchamos al corazón, lo único que atendemos es a este nivel, al nivel superior de la mente. Pero se queda aquí atrapado y este queda condicionado y muchas veces lo que pensamos no es lo que sentimos, porque la mente distorsiona el mensaje de lo que realmente sentimos. Con lo cual, y como reflexión, invitar a todos nuestros amigos, ya seas padre, ya seas en la disposición que estés, eso me da igual, porque educar es transversal a la vida. Sirve para todo ser humano que esté en disposición de querer evolucionar, de que empecemos a educar y a educarnos, nunca mejor dicho, desde la intuición, desde el susurro del alma. Y esas decisiones que nacen de la intuición, pocas veces, por decirte, casi nunca uno se acaba equivocando. No sabes por qué, pero sabes que es esa fuerza interior, ¿verdad? Es ese poder que nos empuja hacia tomar esa decisión que nosotros sentimos. Y hay que ir más hacia ahí y no tanto hacia el pensamiento, tanto hacia la mente, a racionalizar las cosas, porque la vida no se puede vivir desde la mente. Se vive y se disfruta y se goza y se fluye desde el corazón. O sea que esa sería un poquito la reflexión final, querido Cristóbal. Muy bien, fantástico, Sergio. Os animo a todos, tal y como nos ha dicho Sergio Marina, a que estéis autoeducándoos en la conciencia durante toda vuestra vida. Tal y como decía él, la educación consciente es atemporal, dura siempre y esta autoeducación conlleva una transformación interior y conlleva el entender que los demás son seres divinos como nosotros. El otro día alguien dijo también en el canal, en este canal de YouTube, y yo no lo dijo, anoto cosas siempre y tal, y dice, pensar está bien, pero evita pensar mucho, ¿no? Porque hay que escuchar más al corazón, ¿no? Ha sido fantástico todo lo que nos has dicho. No me voy a enredar porque yo me enredo y me enredo. Un placer, espero verte pronto por aquí, Sergio, y no solo cuando sacas un libro, espero verte alguna vez más para compartir estos momentos de charlas conscientes, charlas que nos conectan más con nuestro corazón, con nuestra divinidad y que nos abren la mente. Un abrazo muy grande, Sergio. Gracias. Otro para ti y para todos. Un abrazo grande. Muchísimas gracias. Adiós, adiós. Adiós.